El libro de Daniel que estamos estudiando es un libro realmente maravilloso y espero que estén disfrutando del estudio de este libro como yo lo estoy haciendo. El libro de Daniel nos ayuda a entender los eventos que van a suceder en el futuro, como también nos ayuda a poder comprender mejor el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de los tiempos finales, de los últimos días. En el capítulo 8, que vamos a tratar el día de hoy, Daniel cambia el lenguaje del arameo al hebreo y de aquí en adelante el libro se va a mantener en hebreo hasta el capítulo 12. Como ustedes ya saben, el capítulo del 2 al 7 está escrito en arameo, mientras que el capítulo 1 y los capítulos del 8 al 12 están en hebreo. Y la razón del uso de estos dos idiomas posiblemente fue en base al tema en cuestión y la audiencia a quien las varias porciones de las memorias de Daniel estaban dirigidas. Desde este capítulo, desde el capítulo 8, Daniel escribe lo que quiere que su pueblo, que el pueblo de Israel sepa acerca de las cosas que estaban por acontecer o que vendrían en el futuro. Vayamos a Daniel, capítulo 8. Leamos los versículos del 1 al 8. En el año tercero del rey Belsasar se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das, en el que podemos reunirnos, Señor, para poder escuchar tu palabra y meditar en ella. Amado Padre, te pido que seas tú preparando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para poder recibir y entender tu santa y bendita palabra. Amado Padre, bendícenos, Señor, en este tiempo. Sé tú dirigiéndonos. Y te pido, bendito Padre, que me ayudes, que abras mi boca y que me des claridad en mis palabras, Señor, para poder exponer tu bendita palabra. Me pongo en tus manos, Señor, y me rindo ante ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Esta segunda visión de Daniel se produce en el tercer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Esto es alrededor del año 551 antes de Cristo. Esta visión se produjo 2 años después de la visión que vimos el domingo pasado en el capítulo 7. Esta es la segunda visión. Daniel se encontraba posiblemente en Babilonia cuando recibió esta visión. Pero noten lo siguiente, en esta visión o aparición que Daniel tiene,
él se encontraba en la ciudad de Susa. En la visión que él tiene, él ve que se encuentra en esta ciudad. Y en el tiempo del imperio babilónico, Susa no era una ciudad importante, pero durante el tiempo del imperio persa, la ciudad de Susa se va a convertir en la capital de la provincia de Elam. Se convierte en una ciudad real del imperio persa. E incluso Susa viene a ser una de las ciudades más importantes del mundo en aquel tiempo. La ciudad de Susa estaba situada a unos 320 kilómetros al este de Babilonia. El rey Darío, Darío el Grande, edificó un bello palacio en esta ciudad, en Susa, y escogió a esta ciudad como su capital, administrativa. Y solo como un dato para tener en cuenta, es en esta ciudad, en Susa, que se llevan a cabo los eventos del libro de la reina Esther. En esta segunda visión, Daniel dice que se encontraba junto a un río, junto al río Ulai, que estaba en la ciudad de Susa. Cuando de repente Daniel levanta sus ojos y ve a un carnero que tenía dos cuernos largos. Este carnero estaba de pie junto al río. Este carnero representa al imperio medo-persa, el segundo imperio mundial. Como dije el domingo pasado, no tenemos que inventar qué significa algo. En este caso, el carnero, sino que la palabra misma nos lo dice. Daniel 8:20 dice lo siguiente: el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Uno de esos cuernos que estaba sobre el carnero era más largo que el otro. Y esto representa el dominio de los persas dentro de la alianza medo-persa, como también vimos en el capítulo 7 la semana pasada, donde decía que la segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantado de un costado, de que significa lo mismo, que Persia estaba sobre Media. Su poder era mayor. Ahora, Daniel continúa narrando su visión y va a decir: vi al cordero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Y es que uno de los objetivos principales del imperio medo-persa era poder expandirse hacia esas tres direcciones: al oeste, al norte y al sur. Y el ejército medo-persa en ese momento era casi invencible. Por eso el texto dice que nadie podía hacerle frente ni librarse de su poder. El carnero, que es el imperio medo-persa, estaba dirigido por el rey Ciro, el persa. Y dice el texto que el carnero hizo lo que quiso y se volvió muy, muy poderoso. Se engrandeció, dice la palabra, y engrandecerse es igual a hacerse orgulloso. Pero en el versículo 5, fíjense que se predice la caída del imperio medo-persa. Daniel va a decir que mientras observaba al carnero, de pronto apareció un macho cabrío, es decir, un chivo que venía del occidente y que atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocaba la tierra. La pregunta es: ¿quién era este macho cabrío? Leamos lo que dice Daniel 8:21. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. El macho cabrío, como acabamos de leer, es Grecia, el imperio de Grecia, y el primer rey se refiere al rey Alejandro Magno. Y en cuanto a cruzar el campo sin tocar la tierra, es una referencia a la rapidez con que Alejandro Magno atacaba y derrotaba a sus enemigos. Además, algo muy admirable era que el ejército griego era dirigido por un solo hombre, por Alejandro Magno, a diferencia de los otros ejércitos de que formaban coaliciones de naciones para poder enfrentar a sus enemigos. Y este es el caso del imperio persa. Ellos hicieron
ellos hicieron alianza con los medos y así los ejércitos hacían coaliciones para hacerse más fuerte. Pero en el caso del imperio griego, era dirigido por un solo hombre, por Alejandro Magno. El carnero va a tratar en vano de resistir la embestida del macho cabrío, pero dice la palabra que no tenía la fuerza para poder mantenerse en pie delante del macho cabrío. Y lo que estamos viendo aquí es la caída del imperio persa, del imperio medo-persa y el levantamiento del imperio griego, el tercer imperio mundial. Desde que Alejandro Magno, recibió el poder siendo muy joven, cuando tenía 19, 20 años, él decidió emprender una serie de campañas contra el ejército persa. Su padre, Felipe II, había muerto y, y Alejandro toma la batuta y es el que se encarga de dirigir al reino macedonio de donde él era. Alejandro va a emprender una serie de campañas contra el ejército persa y sus intereses en el Medio Oriente. Y la conquista de Alejandro del cercano y Medio Oriente tomó 3 años, del 334 al 331 antes de Cristo. Y durante esos 3 años, Alejandro Magno mostró una capacidad militar excepcional y una rapidez impresionante en sus ataques, que hasta hoy en día los ejércitos del mundo analizan las estrategias empleadas por Alejandro Magno. Una de las primeras victorias que Alejandro tuvo fue sobre el rey Darío, el persa, y fue en la batalla de Isos, que era una pequeña ciudad a las afueras de Siria. Y desde ese instante, la sed de conquista y triunfo no se apartaron de este joven general macedonio. Alejandro conquistó Damasco, Fenicia y Palestina, y de allí se dirigió a Egipto, donde él va a fundar la ciudad de Alejandría. Y luego de salir de Egipto, vuelve a Mesopotamia, donde se va a enfrentar nuevamente al ejército persa, pero esta vez el rey Darío lo estaba esperando. El rey Darío quería tomar revancha de la derrota que había tenido anteriormente. Y esta vez el ejército persa era inmensamente superior en número al ejército de Alejandro Magno. El ejército persa tenía mejores equipos, estaba mejor equipado militarmente e incluso tenía un grupo de elefantes de combate. Pero la táctica genial de Alejandro Magno y la disciplina de sus soldados hicieron que ellos consiguieran la victoria, produciendo así la caída total del imperio persa. Las conquistas de Alejandro Magno fueron muchas, extensas e intensas. En muy poco tiempo, Alejandro conquistó grandes extensiones de territorio, lo que le permitió organizar y consolidar el imperio griego, siendo aún él muy joven, pero su reinado no duró mucho tiempo. El versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Alejandro Magno se llenó de orgullo por todo lo que había logrado tan rápido. La palabra dice que se engrandeció sobremanera. Su arrogancia fue tanta que Alejandro comenzó a buscar que lo adoren como si él fuese un dios. Y eso preocupó y angustió a las tropas macedonias, quienes finalmente se rebelan contra él y se niegan a seguir avanzando. Ya no quieren seguir conquistando o seguir avanzando el norte de India. Alejandro Magno había visto estas prácticas en el imperio persa. ¿Cómo es que los persas adoraban a sus reyes? Como sucedió con el rey Darío en el capítulo 6 de Daniel.
cuando Daniel es llevado al foso de los leones por la acusación que le hacen los enemigos de Daniel. Alejandro Magno, al ver lo que hacían los persas, él quiso ese mismo trato para él y demandó a sus generales que se postrasen ante él. Y eso generó problemas y odio entre sus oficiales, entre sus hombres de confianza. El versículo 8 dice que el gran cuerno se rompió. Y eso se refiere a la muerte de Alejandro Magno, la que sucedió en el año 323 antes de Cristo, cuando él tenía 33 años. Y la muerte de Alejandro dejó un vacío político, social y militar, que fue muy difícil llenar, ya que Grecia, el imperio de Grecia, era un imperio muy grande que incluía diferentes naciones y culturas variadas. Se cree que Alejandro Magno murió de una fiebre repentina, pero hay muchos que dicen o presumen que Alejandro Magno fue envenenado por Casandro, hijo de Antipatro, virrey de Macedonia. Al romperse el gran cuerno del macho cabrío, se van a levantar 4 cuernos prominentes en su lugar, es decir, 4 generales del ejército de Alejandro Magno. Y aunque hubo intentos de mantener el imperio unido, la misma ambición de estos generales, de estos 4 generales, era tan grande que cada uno buscó su propio beneficio e incluso hubo guerra entre ellos por quedarse con el territorio del otro. El imperio griego, que era inmenso, como digo, se dividió de la siguiente manera. Veamos la siguiente imagen. Macedonia y Grecia quedaron en manos de Casandro, que era hijo de Antipatro. Tracia y la mitad de la parte oeste de Asia Menor fueron para el Lisimaco. Siria y el resto de Asia hasta el valle del Indo fue para Seleuco. Y Egipto e Israel fueron para Ptolomeo. Ahí vemos cómo el imperio persa queda dividido en 4. Fue dividido a estos 4 generales de Alejandro Magno. Pero aunque vemos de que Israel fue para Ptolomeo, más tarde el territorio de Israel va a pasar a ser de los seleucidas, va a ser conquistado por ellos, se lo van a quitar a los ptolomeos. Leamos Daniel capítulo 8, versículos del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. En estos versículos, del 9 al 12, se predice el levantamiento de un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño va a salir de entre los 4 cuernos del macho cabrío, es decir, del tercer reino del imperio griego. Este cuerno, evidentemente, se trata de Antíoco IV, de la dinastía seleucida. Antíoco IV tomó el reino de manera usurpadora, se lo quitó a su sobrino, el hijo de su hermano mayor, Seleuco IV. Y Antíoco IV se va a hacer llamar, él mismo se va a hacer llamar Epifanes, que significa Dios manifestado, indicando que él era una manifestación del dios Zeus. Zeus era el dios supremo, el dios principal de los griegos. Y Antíoco IV era un fanático
de Zeus. Ahora, quiero dejar claro algo. El cuerno pequeño del capítulo 7 que vimos la semana pasada surgió de los 10 cuernos de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano. Mientras que este cuerno del capítulo 8, versículo 9 que estamos viendo en este momento, sale de los 4 cuernos del macho cabrío, que representa el tercer reino mundial. El versículo 9 dice que el poder de este cuerno, es decir, del cuerno pequeño, del tercer imperio, creció en gran manera y se extendió hacia el sur, hacia el occidente y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa es una referencia a la tierra de Israel. Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, va a comenzar un proceso de helenización en todo el imperio seleucida. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es un término que se refiere a la cultura griega y la helenización es la extensión de la civilización griega. Y eso es lo que quería hacer Antíoco IV. Él quería extender la cultura griega en todo el imperio seleucida y sus territorios, incluyendo Jerusalén. Pero los judíos se van a levantar, a oponer a estos cambios culturales que Antíoco quería imponer sobre ellos. Y es allí, en ese tiempo, que surge un movimiento revolucionario liderado por Judas Macabeo. Y los macabeos van a lograr victorias importantes sobre los seleucidas. Y no una, sino que varias victorias. Y lo que comenzó como un esfuerzo militar para preservar la cultura y las costumbres judías se va a convertir de forma paulatina en una revolución completa. Y lo que ahora los macabeos buscaban era su independencia. Ellos querían librarse del poder del imperio seleucida. Antíoco IV, al volver de su primera campaña militar en Egipto, al volver a Jerusalén, saqueó el templo. Y eso generó una molestia muy grande entre los judíos. Pero luego de su segunda campaña militar a Egipto, cuando él regresa molesto porque no había podido conseguir sus objetivos. Había ido para pelear, pero él pierde la batalla. Y en su enojo, él comienza a perseguir a los que rechazaban las políticas del imperio seleucida. Y va a llegar hasta el punto de decretar la pena de muerte para quienes se negasen a seguir las costumbres griegas. Es más, Antíoco va a prohibir los sacrificios en el templo de Jerusalén, el sacrificio continuo que se realizaba en las mañanas y en las tardes. Y va a ordenar que se construya una estatua del dios Zeus en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén. Y esto va a ser visto entre los judíos piadosos como la abominación desoladora. Y esta acción de Antíoco IV, que se dio en el año 167 a.C., sirve como un ejemplo de la futura abominación desoladora que será colocada en el santuario de Jerusalén, que será levantada en los últimos días. Y esta abominación desoladora en los tiempos del fin será llevada por el anticristo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Leamos Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda, refiriéndose a lo que ocurriría antes de su venida, antes de la segunda venida del Señor. Jesucristo va a mencionar acerca de esta abominación desoladora que se va a producir al final de los días por el anticristo.
Antíoco Epifanes no es el mero anticristo, pero sí es un prototipo de anticristo. Antíoco IV Epifanes tiene todas las características de la bestia, del anticristo, que aparecerá al final de los días. Y lo que este hombre quería hacer, lo que él pretendía hacer, es unir a todos sus súbditos bajo un solo idioma, una sola ley y una sola religión. Y eso le costó la enemistad de los judíos. Y los cristianos, en el tiempo del fin, también soportarán una crisis bastante similar o incluso peor cuando el anticristo aparezca. El versículo 10 predice la carrera de Antíoco IV Epifanes. Y aquí encontramos una notable declaración. El texto dice que el cuerno pequeño, sabemos que se está refiriendo a Antíoco, dice que crecería hasta el ejército del cielo y que haría caer a la tierra aparte del ejército y a las estrellas y las pisotearía. La palabra ejército o ejército del Señor, ejército del cielo, es un término usado mayormente para referirse al ejército de ángeles que sirven a Dios. Y lo mismo va para las estrellas del cielo. Pero el término ejército o ejército del Señor también es usado para el pueblo de Dios. Éxodo, capítulo 12, versículo 41, dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Aquí el texto no se está refiriendo a los ángeles o a seres celestiales, sino al pueblo de Israel. Y en Daniel capítulo 12, versículo 3, con respecto a las estrellas, a la comparación que hace con las estrellas, dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Aquí también se está refiriendo a los creyentes judíos, al pueblo de Dios, y eso incluye a nosotros, a los creyentes, a la iglesia de Cristo en este tiempo. Antíoco Epifanes no podía afectar o hacer daño a los ángeles del cielo ni a las estrellas. Entonces, es evidente que los ejércitos del cielo se refiere aquí a los creyentes judíos. Y es a ellos a quienes el cuerno pequeño hace caer y los pisotea. Pero vean que este hombre, Antíoco IV, no se detiene allí, sino que va a ir más allá. Fue al extremo de desafiar a Dios y de querer igualarse a él, al jefe del ejército. Y va a mandar detener los sacrificios diarios, los sacrificios que se ofrecían en el templo en la mañana y en la tarde. Y va a profanar el santuario, sacrificando carne de cerdo y otros animales inmundos en el altar que Antíoco había levantado en el templo con la imagen de Zeus. Esto después que él mismo destruyó el altar del Señor que estaba en el templo. El versículo 12 dice: y el ejército del Señor, ya sabemos que se refiere a los creyentes judíos, serán entregados al cuerno pequeño, y arrojará por tierra la verdad. Cuando dice arrojará por tierra la verdad, se refiere a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y hará su voluntad y prosperará. Fueron tiempos muy difíciles para los creyentes judíos, el tiempo que ellos vivieron, el tiempo de Antíoco Epifanes, en los años, en los años 180, 160 antes de Cristo. Pero estos eventos, estos acontecimientos nos deben servir a nosotros como ejemplo para estar preparados, porque algo así sucederá durante el tiempo del anticristo, en los tiempos del fin. Pensar bíblicamente será algo malo para la sociedad, incluso ahora mismo. Si tú no piensas o hablas como la mayoría piensa,
o actúa puede ser cancelado. Y eso ya está pasando ahora. Hay personas, libros, incluso dibujos animados que están siendo cancelados porque supuestamente no van de acuerdo a la manera de pensar de la sociedad actual. Muchas cosas malas ahora están siendo vistas como si fuese algo bueno. Y lo peor es que son aceptadas por la sociedad. Y cosas buenas son vistas como malas. Y no se imaginan cuántas leyes que van en contra de la palabra del Señor están siendo aprobadas en todo el mundo en este tiempo. Leamos los versículos del 15 al 19. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, del río Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba y dijo: he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Daniel no podía comprender bien la visión que había tenido, que había visto, y eso le preocupaba, lo angustiaba. Entonces, un ser espiritual con voz de hombre le va a decir a Gabriel, al ángel Gabriel, que le explique a Daniel la visión, que le explique de qué se trataban las cosas que él había visto. Y cuando Gabriel se acerca a Daniel, Daniel, asustado, aterrorizado en gran manera, cae rostro en tierra. El, el abrumador resplandor de la presencia de Gabriel le afectó a Daniel, así como también le sucedió al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando se le aparece el ángel. Gabriel le va a decir a Daniel: debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Fíjense lo que le está diciendo Gabriel, el ángel Gabriel, a Daniel. Estos eventos, Daniel, son para el tiempo del fin. Y aquí quiero explicar algo sobre las profecías. Algunas profecías bíblicas tienen doble cumplimiento, pero no todas. Les doy un ejemplo. Las profecías que anunciaban la venida del Mesías, que anunciaban su primera venida, se cumplieron en su cabalidad. Pero hay otras profecías que se han cumplido en parte, pero que aún aguardan su cumplimiento total y que están reservadas para el tiempo del fin. La opresión de Antíoco Epifanes sobre el pueblo de Israel es visto como el cumplimiento parcial de la visión profética de Daniel, que estamos viendo aquí en el capítulo 8. Pero la opresión que se dará con el anticristo en los últimos días será el cumplimiento total. Gabriel le va a decir a Daniel al final del versículo 26, guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Esta profecía o esta visión que Daniel había visto no era para su tiempo, sino era para un futuro distante. Y Daniel 12:9 contiene el mismo mandato de guardar silencio. Allí se le dice a Daniel: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y como ustedes saben, hermanos, nosotros ya estamos viviendo los últimos días. La insolencia de Antíoco Epifanes no iba a quedarse así. Él va a morir de una enfermedad súbita. El versículo 25 dice que sería destruido sin intervención humana. Y así fue.
Dios fue quien acabó con Antíoco Epifanes. Y lo mismo sucederá con el anticristo. El anticristo será destruido sin intervención humana cuando Jesucristo lo destruya en su segunda venida. Leamos el versículo 27, Daniel 8:27. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Este versículo muestra muestra la atención emocional que sentía Daniel en ese momento y que lo lleva a estar enfermo por varios días. Y aun cuando Daniel regresa a servir al rey, aun cuando él vuelve para atender los asuntos del rey, Daniel todavía estaba angustiado por la visión, porque no la podía entender completamente. Y tal vez lo más perturbador de la visión era el tiempo de la gran tribulación que el pueblo de Dios tendría que pasar. Pero Daniel no sabía cuándo sería ese tiempo. Solo sabía que se trataba de un futuro distante, que sería o que estaba reservado para el tiempo del fin. Daniel, el profeta Daniel, no tenía toda la revelación como nosotros la tenemos ahora, queridos hermanos. Lo que él vio en visión, estamos hablando en el año 551 antes de Cristo, lo que él ve va a suceder casi 400 años después, porque la profanación del templo se da en el año 167 antes de Cristo. Para Daniel, lo que él vio en visión eran eventos futuros, pero para nosotros, estos acontecimientos son historia. Nosotros podemos ver cómo estos eventos que son profetizados por Daniel se dieron. Vimos la sucesión de estos imperios mundiales. Vemos cómo es que el reino de Babilonia se levanta y cae y es reemplazado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa cae y se levanta el imperio griego. El imperio griego cae y se levanta un cuarto imperio, el imperio romano. Y estos eventos nosotros los podemos estudiar y verificar. Pero no solo nosotros podemos ver que estos acontecimientos sucedieron, sino que nosotros también tenemos la revelación completa de Dios. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, cosa que Daniel no lo tenía. Nosotros no podemos estar distraídos, aún más conociendo la verdad, teniendo la verdad completa de Dios y viendo cómo las cosas se van dando en el mundo. Lo que está escrito acerca de los tiempos del fin se va a cumplir. No pienses que no. Y tampoco digas en tu corazón, mi Señor tardará. Como muchos dicen, no, esto no va a suceder ahora. No digas en tu corazón, dice la palabra, mi Señor tardará. Y empieces a hacer lo que quieres. Porque el Señor vendrá el día que menos lo esperes, dice la palabra del Señor. El Señor nos manda a estar preparados, a estar listos para su venida, a estar expectantes para ese glorioso momento. La pregunta es, ¿cómo es que podemos estar preparados? Teniendo a Cristo en nuestro corazón y permaneciendo en Él. Pero fíjense en algo. Tener a Cristo es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ese podría decir que es la parte fácil. Lo difícil es permanecer en Él, permanecer en el Señor. Muchos comienzan la carrera cristiana, pero no la terminan, no llegan a la meta. A lo mejor están unos años y después se alejan del Señor. ¿De qué sirve entonces todo lo que has hecho? Lo importante, hermanos, no es empezar. Lo importante es terminar la carrera que tenemos por delante, a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar en la vida. Y se van a presentar muchas cosas.
Incluso ahora mismo estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero podrían venir tiempos aún más difíciles. Pero nosotros debemos de permanecer en el Señor. ¿Quién no pasa por cosas? Todos, queridos hermanos, todos de una manera u otra pasamos por situaciones difíciles. Y a veces nos podemos angustiar, como también lo hizo Daniel. Vemos que él estaba afligido, porque no podía entender la visión que había tenido. Pero aún así, vemos que Daniel siguió sirviendo al Señor. Y nosotros también debemos seguir adelante. Debemos seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Quiero terminar leyendo este versículo, que realmente es hermoso. Es Daniel 12:3, que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Los entendidos o los sabios brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que comparten su verdad, es decir, los que comparten el evangelio de justicia, el evangelio de salvación, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder hacer lo que el Señor nos ha mandado, a poder vivir como el Señor quiere que vivamos y a mantenernos firmes en Él. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo en el que hemos podido, Señor, meditar en tu palabra. Y a través de este pasaje, Señor, de Daniel, podemos conocer, saber las cosas que van a venir al final de los tiempos, Señor. Y no para tener temor, sino para estar preparados, para mantenernos firmes en ti, Señor. Porque sabemos, amado Padre, que al final, Señor, al final tú tendrás la victoria, Señor. Tal vez pasaremos por tiempos complicados, amado Señor, pero tú nos rescatarás, tú nos librarás, Señor, tú nos fortalecerás para poder mantenernos firmes, amado Padre. Y eso te pido, Señor, en este momento, por todos mis hermanos, que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, durante los tiempos difíciles que podamos pasar. Amado Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a poder honrarte en todo tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.